principios de los años 90, la moda percibió una gran revolución. Después de una década marcada por los jeans ajustados, las sombreras y un estilo clásico bastante estructurado, llegó un cambio radical que no solo transformó la manera de vestir, sino que también rompió con los estereotipos sociales establecidos hasta ese entonces. Los pantalones anchos, las camisetas largas, las sudaderas oversize y los sneakers chunky se convirtieron en los nuevos protagonistas del guardarropa juvenil. Este cambio no solo fue estético, fue una declaración, una respuesta clara a la rigidez del sistema y al clasismo que separaba a los que podían comprar ropa de diseñador y de los que no, y de las expectativas tradicionales de cómo debía lucir una persona correcta. El estilo callejero, conocido también como streetwear, surgió como una forma de protesta silenciosa pero poderosa. Jóvenes de barrios urbanos, principalmente en las ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, empezaron a apropiarse de las calles, no solo con su música o arte, sino también con su manera de vestir. Para muchos, usar pantalones anchos no era una simple moda, era una forma de decir, aquí estoy y esto soy. Pero como todo lo que desafía las normas, al principio fue duramente criticado. Las personas más conservadoras veían esta moda como una amenaza al orden establecido. Asociaban la ropa ancha y al estilo urbano con la delincuencia, el desinterés académico e incluso con la violencia. En muchos casos, los jóvenes que adoptaban este estilo eran señalados, discriminados e incluso castigados. No era raro ver escuelas que prohibían cierto tipo de ropa, argumentando que fomentaban la mala conducta o que promovían el pandillerismo, cuando en realidad solo eran expresiones de identidad y pertenencia. Aún así, la fuerza cultural detrás de este movimiento fue imposible de frenar. Poco a poco, la sociedad comenzó a abrir los ojos y entender de lo que estaba pasando era mucho más profundo que una simple moda. Era una transformación social, impulsada por jóvenes que querían representarse a sí mismos sin filtros ni imposiciones. Fue entonces cuando algunas marcas comenzaron a destacar y a ganar notoriedad dentro de este movimiento. Marcas como South Pole, Jinko y Seo Young se posicionaron como emblemas del estilo callejero. No eran solo prendas, eran símbolos de rebeldía, de creatividad y de autenticidad. Jinko, por ejemplo, se hizo famosa por sus pantalones exageradamente anchos, que desafiaban cualquier convención de la moda tradicional. South Pole ofrecía una estética más urbana, con influencias del hip hop y del graffiti. Y Seo Young, aunque menos conocida internacionalmente, se convirtió en un referente para muchos jóvenes que buscaban calidad y originalidad, sin renunciar a su esencia. Este tipo de marcas conectaban directamente con la juventud de aquel entonces porque entendían sus códigos, hablaban su idioma y sobre todo no los juzgaban. Les daban espacio para expresarse, para ser diferentes, para resistir a través de la moda. Con el paso del tiempo, lo que comenzó siendo como una forma de protesta se fue normalizando y más aún se convirtió en tendencia global. Hoy muchas de esas prendas que fueron motivos de burla o censura se encuentran en las vitrinas de las grandes tiendas. Y aunque algunos podrían ver esto como una domesticación del estilo, lo cierto es que también representa un triunfo. El triunfo de una generación que se atrevió a ser diferente y que poco a poco fue ganando terreno hasta convertirse en una influencia dominante. Pero claro, esta historia no termina aquí. En muchas instituciones, especialmente en escuelas, este estilo fue severamente castigado, lo cual nos lleva a hablar de cómo la moda también ha sido una excusa para controlar el cuerpo y la expresión de los jóvenes. El estilo callejero no solo fue una forma de expresión cultural y social, también fue un foco constante de controversia, especialmente dentro del sistema educativo. Muchas escuelas de Estados Unidos vieron esta moda como una amenaza.
principalmente al orden y a la disciplina que intentaban imponer. Y uno de los principales blancos de esta censura fueron los pantalones JNCO. Estos pantalones, cuyas siglas significan You Know Chose One, eran imposibles de ignorar, con cortes que llegaban a tener más de 60 pulgadas de ancho en la pierna. Eran una declaración rotunda de irreverencia y libertad. A mediados y finales de los años 90, comenzaron a surgir reportes de escuelas en distintos estados prohibiendo específicamente el uso de JNCOs. Las razones eran variadas. Algunos alegaban que eran un riesgo de seguridad porque los estudiantes podían tropezarse fácilmente. Otros decían que era fácil esconder objetos en los bolsillos gigantescos o bajo las pierneras. Pero en el fondo, muchas de estas decisiones estaban motivadas por el prejuicio. Asociaban esta ropa con pandillas, con rebeldía, con actitudes que escapaban el control institucional. En muchas escuelas, estos códigos de vestimenta se volvieron herramientas para marginar. Se les decía que un estudiante como debía lucir para ser aceptado, para encajar en lo que se consideraba un comportamiento normal. Pero lo que en realidad se estaba haciendo era castigar la identidad, silenciar la creatividad y negar la diversidad cultural que ya palpitaba en los pasillos escolares. Sin embargo, esta represión no hizo desaparecer el estilo. Todo lo contrario, la censura le dio más fuerza. En muchos casos, cuando es algo prohibido, se vuelve más deseado, más potente como símbolo de resistencia. Y eso fue lo que ocurrió con el streetwear en general. Además de JNCO, otras marcas vintage ganaron su lugar en esta revolución estética. Karl Kani, por ejemplo, fue una de las primeras marcas de ropa urbana creadas por un diseñador afroamericano y logró unir el lujo con la calle de una forma única. FUBU, cuyo nombre significa For Use by Us, fue creada por y para la comunidad afrodescendiente. Su mensaje era claro: no necesitamos validación externa para crear moda con impacto. Cross Colors también jugó un papel importante. Nacida con el lema Clothing Without Prejudice, promovía la diversidad, la inclusión y el empoderamiento social. Todo a través del diseño. Colores vivos, mensajes positivos y una fuerte conexión con el hip hop hicieron que se convirtiera en un emblema cultural. Por otro lado, marcas como Pelle Pelle, Pat Farm y Econ Limited empezaron a dominar la escena a finales de los 90 y principios de los 2000, consolidando ese puente entre la música, el arte urbano y la moda. Es importante entender que para muchos jóvenes de aquella época, estas marcas no eran simplemente ropa. Eran una armadura, una bandera, una forma de decir: yo también existo. En un mundo que constantemente intentaba etiquetarlos, marginarlos o corregirlos, encontrar una identidad visual que reflejara su mundo interior era profundamente liberador. Hoy en día, muchas de estas marcas han regresado con fuerza, impulsadas por la nostalgia de quienes vivieron esa era y por nuevas generaciones que han redescubierto ese espíritu irreverente. Lo que antes fue censurado, ahora es celebrado. Y aunque en algunas instituciones siguen luchando por poner uniformidad, la historia ya ha demostrado que la creatividad no se puede encerrar con un reglamento escolar. La moda callejera de los 90 no solo cambió el guardarropa del mundo, cambió la manera en que nos expresamos, nos identificamos y nos revelamos, porque al final del día, vestirse también es una forma de hablar, de resistir y de existir.